tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Descifrando Laberintos, el podcast del Dr. Mario Guzmán Sescos, profesor de psicología en Trinity Christian College en la ciudad de Chicago. Hoy tenemos el episodio número 71 y lo he titulado La teoría de la queja. Y permítanme decirles que este episodio tiene que ver con algo en lo que he estado meditando, reflexionando, trabajando e incluso compartiendo en distintos escenarios. Y es que en la universidad donde trabajo me pidieron que compartiera, que tuviera una charla con todos los profesores de la universidad y también lo he estado haciendo con mis alumnos y el tema que escogí fue justamente el de la queja, tratando de cuestionarme por qué es que los seres humanos nos quejamos, qué es la queja, cuáles son los tipos de queja que tenemos y cómo podemos sobreponernos ante la queja. La razón para hablar de esto se las voy a explicar en un momento más. Va a ser un episodio en donde voy a abrirme un poco y voy a compartirles aspectos de mi vida personal, aspectos de mi familia, pero donde también voy a hablarles sobre la historia de un chico extraordinario, una historia que a mí me ha conmovido y pudiera incluso decir ha transformado la forma en que veo las cosas. Esta teoría de la queja en la que estoy trabajando de manera muy temprana, digamos, es una teoría en donde estoy integrando la psicología y el cristianismo. Así que en este episodio vamos a escuchar reflexiones que provienen de las dos disciplinas, que provienen de la psicología y que provienen del cristianismo. Sé que para muchos de ustedes va a ser un episodio grato, interesante, porque muchos me han pedido que hable más sobre psicología y cristianismo. Y sé que para otros puede ser difícil, porque sé que muchos de mis colegas no solamente no son cristianos, sino que tienen dificultad entendiendo el cristianismo. Espero que sea donde sea que tú te encuentres, puedas encontrar este episodio de tu agrado, pero sobre todo que puedas encontrar algunas reflexiones que puedan ayudarte a ti mismo en tu propio proceso de queja y si eres un psicólogo que puedas comprender y entender a tus pacientes cuando ellos están en una situación de queja. Muy bien, los 5 puntos que vamos a abordar el día de hoy son ¿por qué hablar de la queja? El número 2, ¿cómo definir la queja? El número 3, los 3 tipos de queja. El número 4, el antídoto contra las quejas. Y el número 5, una propuesta o recomendación que tengo para ustedes. Vámonos pues al punto número 1, ¿por qué hablar de la queja? Y bueno, por un lado es evidente, soy psicólogo y como psicólogo me dedico a trabajar con personas que se quejan. Están en una situación de dificultad y por eso buscan atención psicológica, ya sea porque tienen dificultad en su relación matrimonial, ya sea porque están experimentando depresión, ya sea porque están experimentando ansiedad, ya sea porque están en el proceso de un duelo o ya sea porque hay experiencias traumáticas que les han lastimado y no les permiten florecer. Sea cual sea su situación por la que buscan terapia, suelen llegar en una situación de queja, en una situación de malestar y de queja. Por lo tanto, mi trabajo diario con mis pacientes tiene que ver con atender la queja, atender el malestar, atender aquello que está generando la queja. Pueden ser distintas cosas. Por un lado está lo que es lo superficial, lo que podemos ver a manera superficial, la pérdida de trabajo, la pérdida de la pareja, pero por otro lado hay un elemento más profundo y tiene que ver con esas necesidades emocionales que se activan ante las situaciones que vamos viviendo y que muchas veces tienen su origen en una, digamos, falta de satisfacción de esas necesidades emocionales en épocas pasadas, en la infancia, en la adolescencia, y a veces la queja que vemos en el presente en realidad tiene su origen en el pasado, pero se manifiesta en el presente a través de las situaciones que se viven. Sea como sea, mi trabajo es atender la queja. Vienen mis pacientes y se quejan de lo que pasa, de lo que viven o de lo que han experimentado en el pasado. Pero por otro lado, he estado meditando en el tema de la queja por razones familiares y personales. Por un lado, veo a mi hijo que tiene un síndrome muy raro, él tiene un síndrome que se llama Clough Syndrome, es el caso 101, y él ha estado creciendo y según Jean Piaget, él se encuentra ahora en la etapa de operaciones formales, lo cual le permite hacer inferencias, hacer conclusiones, conformar hipótesis, identificar contradicciones, elaborar un pensamiento
más objetivo, racional y más complejo. Es decir, su pensamiento es cada vez más sofisticado. Y con esa sofisticación, mi hijo se ha estado preguntando, ¿por qué yo? ¿Por qué nací yo con este síndrome? ¿Por qué tengo yo que vivir con estas características? Mi hijo, como les decía, es el caso 101, aunque se han identificado más ahora, hay alrededor de 300 personas con este síndrome, hace que esa característica sea todavía más difícil para él, al no ver otros niños con características semejantes, al ser el único niño en su escuela que tiene una situación de, digamos, discapacidad y que entonces tenga que cuestionarse. Y desde ahí mi hijo ha estado experimentando la queja. ¿Por qué yo? ¿Por qué tengo que vivir con esto? Como padre, ver a mi hijo de 10 años que se cuestiona estas cosas, que ahora es capaz de identificar la singularidad de su condición, pues por un lado representa una fuente de dolor, de tristeza, de empatía, de compasión, pero por otro lado también representa un llamado a guiarlo, un llamado a hacerle ver que él es más que su síndrome, que él es más que sus dificultades y que dentro de todo esto hay un propósito y que necesitamos trabajar para encontrar ese propósito y que así encuentre sentido en su vida. Claro, es más fácil decirlo que hacerlo y quien tenga un hijo con discapacidad podrá comprender lo que estoy comentando. Pero no ha sido solamente que trabajo con pacientes que se quejan, que mi hijo está ahora en una edad donde ve su realidad y se queja, sino que también he estado yo en una situación de queja. Y es que este semestre ha sido un semestre muy saturado. Afortunadamente, gracias a Dios, he tenido muchísimo trabajo, pero con eso ha venido un desgaste, casi un estado de burnout. Y digo casi porque no estoy en burnout, pero sí en una situación de desgaste, en una situación en donde el trabajo, las responsabilidades y todo lo que tengo que realizar ha estado generando una queja. Pero también he tomado decisiones que no fueron las más apropiadas, decisiones que han traído consecuencias negativas para mí y para mi familia, decisiones que trajeron consecuencias a nivel económico, a nivel de bienestar, y por lo tanto he estado también en un estado de queja. Y llegó un día, hace un par de semanas, que mi nivel de queja era tal que al llegar el viernes a las 6 de la tarde, después de trabajar, cansado, desgastado, entro a casa y le digo a mi esposa y a mis hijos, hola, hola, eh, necesito un tiempo personal, voy a estar en el cuarto, salgo más al rato, necesito un tiempo para mí. Y claro, en lugar de irme a hacer ejercicio o en lugar de ponerme a hacer meditación o en lugar de buscar hacer algo que fuera constructivo, productivo, un journaling o ponerme a hacer oración, lo que decidí fue prender la televisión. Y mi objetivo era ver a Seinfeld. Para los que no son de mi generación, quiero decirles que Seinfeld fue todo un fenómeno en la década de los 90 y a principios del 2000. Y yo crecí con ese programa, de alguna manera, influyó mi desarrollo por ser parte de esa generación. Y es un programa que hacen tonterías. Son cuatro personajes que hacen tonterías y simplemente es un programa para pasarla bien. Es para tener un empty box, para tener una caja vacía, para no pensar, para distraerse. Y ese era mi objetivo. Voy a ver Seinfeld una media hora, una hora, y después me voy a ir con mi familia. Oh, sorpresa me llevé. A la hora que abro Netflix a buscar Seinfeld, lo primero que me sugiere Netflix es un documental. Y este documental se llama Zion. A la hora que veo la imagen del documental, recordé que yo ya había visto a ese chico. Lo había visto en las redes sociales y me había impresionado. Y cuando lo había visto en las redes sociales me preguntaba, ¿cuál será la historia detrás de este chico? Así que decidí no ver a Seinfeld y por el contrario, preferí ver a Zion y ver qué es esto que me sugería Netflix y ver si podía entender un poco más la historia de Zion. Vaya sorpresa que me llevé. Para los que están en YouTube, van a estar viendo en este momento la imagen del documental de Zion, donde sale el chico en la portada. Y para los que están en Spotify o Apple Podcast o donde sea que escuchen el podcast, quiero explicarles quién es Zion. Zion es un chico que nació sin piernas. Si ven la fotografía, básicamente es un tronco con brazos y cabeza. Al nacer sus padres
No lo aceptaron, no lo quisieron, lo abandonaron. El gobierno se hizo cargo de él y lo tuvo en 7 instituciones distintas. Algunos en foster care systems, casas, otros en instituciones. Y en estas 7 instituciones, Zion experimentó abuso, maltrato, humillaciones, también hambruna, que lo dejaron sin comer. Zion creció y creció, y conforme crecía, sus oportunidades de ser adoptado cada vez disminuían más y más, sin piernas, creciendo, y a la edad de 16 años, siendo todo un adolescente, pareciera que su oportunidad de ser adoptado era prácticamente cero. Zion reconoce que para ese entonces él ya no era el mismo. Él era un chico resentido, amargado, un chico confrontador, un chico que no se sentía bien consigo mismo ni se sentía bien con los demás, un chico que actuaba de maneras desafiantes. Y es que, ¿cómo no? Tus padres te abandonan, pasas 7 instituciones distintas, experimentas maltrato, abuso, incluso hambruna. ¿Cómo estarías tú? Pero imagínense, 16 años sin piernas y con esa actitud, ¿quién lo iba a adoptar? Pues hay personas extraordinarias en este mundo. Y ese fue el caso de la señora que decidió adoptar a Zion. Una mujer soltera, cristiana, decidió adoptarlo a los 16 años. No solamente lo adoptó y le dio un techo y comida, sino que además lo llevó a la escuela y además le compartió la fe en Jesús. En la escuela, Zion se encontró al entrenador de lucha grecorromana, wrestling, como le llaman acá en Estados Unidos. Y el entrenador le dijo, quiero que entrenes con nosotros. ¿Se imaginan? Lucha grecorromana sin piernas en la secundaria, con el tamaño de los chicos y la fuerza de los chicos. Aún así, Zion fue y empezó a entrenar. El entrenador desarrolló, digamos, ejercicios, entrenamientos específicos para fortalecer a Zion. Quienes están viendo la imagen pueden ver que es un chico extremadamente fuerte a pesar de la ausencia de piernas. Zion poco a poco empezó a desarrollar sus habilidades como luchador, empezó a luchar en la preparatoria y después empezó a competir hasta que finalmente llegó a la final de la competencia estatal en wrestling, en lucha grecorromana. Ese final era muy importante para Zion porque con esa final tendría el pase para las universidades. Como ustedes saben, aquí en Estados Unidos, las universidades suelen darles becas completas a los atletas para que puedan estudiar mientras se dedican a hacer el ejercicio. Zion tiene en su espalda un tatuaje que dice sin excusas, no excuses. Fíjense qué importante, ¿no? Yo estaba ahí quejándome, lamentándome de mi trabajo, lamentándome de las dificultades que enfrentaba, lamentándome de las consecuencias de mis decisiones que ahora me molestaban y me resultaban desagradables. Y yo quería tener un tiempo para mí, que en realidad era un tiempo egoísta, era un tiempo de privar a mis hijos y a mi esposa de la presencia del padre y del esposo. Y me iba a poner a ver a Seinfeld. Y lo que sucede es que Netflix tenía otros planes. Digo Netflix, pero creo que Dios tenía otros planes y que utilizó Netflix como un medio para permitirme que yo viera a Zion y pudiera tener una perspectiva distinta de mi situación, pudiera compartir esta teoría de la queja de la que les voy a hablar el día de hoy con mis colegas en la universidad y ahora hacerlo con ustedes. Zion es una persona extraordinaria, pero también lo es su mamá. Más adelante voy a hablar un poquito más acerca de esto. Viendo pues este documental y teniendo esa confrontación conmigo mismo, en donde me estoy cuestionando y diciendo, ¿por qué te estás quejando? Tienes 2 piernas, tienes 2 brazos, tienes las oportunidades, extraordinarias oportunidades en la vida, ¿por qué te estás quejando? Me puse a reflexionar, bueno, ¿qué es la queja? ¿Y cuáles son los tipos de queja? Vamos a hablar de ese punto número 2, ¿cómo definir la queja? Fíjense, me fui a buscar en la RAE cuál es la definición de queja, la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? Y a la hora de que lo estaba buscando, la inteligencia artificial de Google
me arrojó un poquito de contexto en la definición. Aquí se los voy a compartir. Dice, según la RAE, la queja es la acción de manifestar disconformidad, protesta o disgusto con algo o alguien. La queja también puede significar expresar dolor o pena con la voz, como lamentarse, gemir, suspirar, sollozar, gimotear o gruñir. La palabra quejoso se refiere a alguien que tiene queja de alguien o algo. Pero no me quedé satisfecho y quise buscar un poquito más sobre, digamos, el origen etimológico de la palabra queja. Y dice, la palabra queja proviene del latín del verbo queror questus sum deb, que significa quejarse o deplorar. La palabra quejarse tiene su origen en el inglés medio complaining, el francés antiguo complaindre y el latín medieval complagere, que significa llorar o quejarse. Complangere o complangere proviene de com, que significa juntos, plangere, que significa golpear o gemir. Fíjense qué interesante. Juntos, golpear o gemir. La palabra queja se refiere a la expresión de dolor, pena o sentimiento, la manifestación o noticia de hechos realizados por una persona o grupo de personas, la querella o denuncia ante un tribunal o juez y la desazón o resentimiento. Quiero irme otra vez a esto que decía que significa juntos gemir, juntos golpear. Y por ahí pudiéramos empezar a cuestionarnos que tal vez si la definición, si la palabra queja tiene su origen en esta idea de que juntos gemimos, juntos golpeamos, tal vez hace referencia al propósito de la queja. Y el propósito de la queja es buscar el encuentro con alguien más. Buscar el encuentro con alguien más para poder de esa manera aminorar o poder de alguna manera, digamos, mejorar la situación que está generando el malestar, el dolor, la situación de sufrimiento que se vive. Podríamos decir, pues, que la queja tiene un sentido, un propósito de acercarnos al otro para hacer más llevadero aquello que nos hace sufrir, aquello que nos duele, aquello que lamentamos. Vámonos pues a los 3 tipos de quejas. Este es el punto número 3 del programa de hoy. Y la número 1 es la queja evolutiva. La queja evolutiva me refiero a que la queja tiene un propósito evolutivo, tiene una finalidad de supervivencia, de incrementar nuestra supervivencia. Los niños nacen quejándose, nacen llorando porque los hemos sacado del vientre, como diciendo, estaba mejor allá adentro, ¿por qué me han sacado? Los niños lloran cuando tienen hambre, cuando tienen sueño, cuando se sienten solos. ¿Y qué es lo que sucede? Es gracias a ese llanto que la mamá presta atención al bebé, que la mamá busca cuidarlo y confortarlo. Si no hubiera queja, si no hubiera llanto, la mamá no identificaría las señales de hambre, las señales de malestar, las señales de necesidad que el hijo tiene. Pero pensando en esta queja evolutiva, podemos ver que no solamente se presenta en la infancia, a lo largo de la vida nosotros vamos a experimentar queja por cuestiones de dolor físico, cuando nos enfermamos, cuando nos golpeamos, cuando nos lastimamos o cuando alguien nos hiere. Y esa queja tiene también ese propósito evolutivo de que atendamos aquello que está en dolor, que atendamos aquello que está sufriendo en nuestro cuerpo, ya sea por enfermedad, ya sea por herida, pero que podamos atenderlo. Sin la queja, no solamente no lo atenderíamos, sino que no permitiríamos ver a los demás que nosotros estamos en sufrimiento. Y si no permitimos ver a los demás que estamos en sufrimiento, entonces los demás no podrían auxiliarnos para aliviar ese sufrimiento. Entonces, el primer tipo de queja es la queja evolutiva y tiene esa finalidad, la de incrementar la supervivencia. Pero la queja número 2 es la que llamo la queja del ego o la queja humana. Y esta tiene que ver cuando las cosas no salen como lo deseamos. Esto tiene que ver cuando la vida nos presenta situaciones
o nosotros tomamos decisiones que tienen consecuencias negativas. Cuando nosotros tenemos expectativas, pero en cambio obtenemos algo distinto y no nos gusta. Cuando las personas no nos tratan como quisiéramos. Cuando el negocio que estábamos pensando hacer no resultó como nosotros lo deseábamos. Cuando nosotros tenemos una situación de la vida diaria, de la vida cotidiana, que no es la que queremos, que no es la que deseamos, que puede tener consecuencias negativas para nosotros. Y ahí es donde sale la queja del ego o la queja humana, la queja que nos dice, esto no me gusta, esto no es lo que yo quería, yo quisiera que las cosas fueran distintas. Esa queja es probablemente la que experimentamos la mayor parte del tiempo, porque no nos atendieron como queríamos, porque la persona que queremos no nos quiere como nosotros queremos, porque el negocio no nos salió como nosotros deseábamos, porque tomamos decisiones que tuvieron consecuencias negativas, porque teníamos un plan para el día y el plan se ve estropeado por el tráfico, por imprevistos, por situaciones que no pudimos predecir. Nos quejamos, lo lamentamos. Esa queja también tiene la intención de conectar con otros, pero sobre todo tiene la intención de dejar liberar la frustración, la incomodidad, el malestar que esas situaciones generan. Pero vámonos al tercer tipo de queja. Y este es lo que llamo la queja divina. Queja, ¿qué me refiero con la queja divina o la queja de la divinidad? Me refiero a la queja de Jesús en el Getsemaní. Me refiero a la queja de Jesús en la cruz. Cuando Jesús está en el Getsemaní y sabe que está próximo a ser capturado y que está próximo a ser torturado y finalmente crucificado, el texto en el Evangelio de Lucas nos dice que sudaba sangre, un fenómeno que se ha descubierto que es real cuando las personas están en altos niveles de estrés. Pueden romper los vasos sanguíneos y salir gotas de sangre por los poros en la piel. Entonces se suda sangre. Y es un mensaje que el evangelista quería poner ahí para hacernos ver el nivel de angustia y de estrés que Jesús estaba experimentando. Fíjense cómo no solamente es ahí, sino también en la cruz cuando voltea y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús se queja. Y yo me pregunto si Jesús, para los que creemos en el cristianismo, para los que creemos en Jesús, que tenemos la convicción de que era totalmente hombre y totalmente Dios, si Él se quejó, ¿qué hay de mí? ¿Qué hay de mi hijo? ¿Qué hay de Zion? ¿Qué hay de mis pacientes? ¿Por qué no podríamos quejarnos nosotros? Si Él, siendo todo hombre y todo Dios, se quejó, ¿por qué esperaría que yo no me vaya a quejar? Es queja divina o la queja de la divinidad, si le queremos llamar así, tiene que ver con los momentos en la vida cuando se convierten difíciles o, diría incluso, imposibles de llevar por uno mismo. Es cuando uno sabe que lo que Dios nos está pidiendo es demasiado para nosotros, que no tenemos la fuerza y la capacidad para hacerlo, que el reto, lo que se nos pide, lo que tenemos que afrontar es tan grande que no podemos hacerlo por nosotros mismos. Y experimentamos una crisis existencial, un sufrimiento existencial, una queja existencial. Como Jesús, que le dice en el Getsemaní, haz que pase este cáliz de mí. No lo quiero, es demasiado para mí. Pero fíjense qué interesante, porque es allí, en esa queja, en donde Jesús también va a dar la respuesta de cómo enfrentar esa queja de la divinidad. Y de eso voy a hablarles un poco más adelante, en el siguiente paso, que vamos a hablar sobre los antídotos de la queja. Entonces dijimos la queja evolutiva, que tiene la finalidad de la supervivencia, la queja del ego, la humana, la psicológica, que tiene que ver con las cosas no siendo como nosotros lo deseábamos, y la queja de la divinidad, que tiene que ver con la queja existencial, la queja profunda, la queja de la crisis, cuando Dios nos está pidiendo cosas que son imposibles, ya sea la muerte de un ser querido,
ya sea una enfermedad terminal, ya sea una experiencia sumamente dolorosa, ya sea tener que tomar decisiones que van a tener un peso o un costo muy difícil. Es decir, cuando tenemos que cargar la cruz para seguirlo. ¿No? Nadie es digno de mí si no carga su cruz y me sigue, ¿no? Es esa queja, es la queja de esto que me pides es demasiado, es que pase este cáliz de mí, ¿por qué me has abandonado? Y yo he visto esa queja con muchos de mis pacientes. Los he visto con pacientes que han sido secuestrados. Los he visto con pacientes que han sido víctimas de abuso sexual. Los he visto con pacientes que han sido traicionados por su cónyuge. La he visto por pacientes que han visto a sus hijos morir o ser torturados o tener situaciones muy dolorosas. Ahí veo esa queja de la divinidad, esa queja trascendental, por llamarle de alguna manera. Vámonos pues al punto número 4, los antídotos contra las quejas. ¿Qué podemos hacer? Porque si bien ya vimos que el problema no es quejarse, la queja tiene propósito evolutivo, humano, trascendental, pudiéramos entonces preguntarnos si tienen un propósito, entonces hay que quejarnos todo el tiempo. Bueno, ustedes saben que no. Si nos quedamos en la queja, no podemos superar la situación que tenemos enfrente de nosotros. Si nos quedamos en la queja, los demás no van a querer estar con nosotros. Por eso tenemos que ir más allá de la queja. Y por eso quiero ofrecerles estos antídotos, a ver qué piensan. Tengo 3 antídotos para ustedes. El número 1 es el antídoto de la gratitud. Quiero preguntarte, ¿con qué frecuencia practicas la gratitud? ¿Con qué frecuencia te das tiempo para meditar, reflexionar y agradecer lo que sí tienes? Para poder ver las bendiciones, poder ver las cosas positivas que hay en tu vida. Si lo haces, ¿cómo lo practicas? ¿Qué haces tú? Déjalo ahí en los comentarios, déjame saber cómo practicas la gratitud. Hay personas que hacen listas de gratitud todos los días antes de irse a dormir, escriben las cosas por las que están agradecidos. Hay personas que tienen acciones de gratitud, van y le dicen a las personas en específico, quiero darte las gracias por esto, esto y el otro. Hay personas que tienen gratitud y después lo que hacen es que dan de lo que han recibido a otros como una forma de demostrar la gratitud. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo la practicas? Fíjense que en la psicología, el tema de la gratitud es algo que cobró notoriedad con la psicología positiva de Martin Seligman a principios del siglo XXI. Martin Seligman y sus compañeros empezaron a hablar sobre los aspectos positivos del ser humano. Y dentro de eso hablaban que la gratitud puede servir como un antídoto, como una estrategia en contra de la depresión, en contra del estado de ánimo deprimido o triste, de la insatisfacción en la vida, y empezaron a hacer investigación en torno al efecto de la práctica de la gratitud. Desarrollaron distintos estilos de prácticas y después los empezaron a medir. Creo que hasta cierto punto se exageró un poquito el efecto de la gratitud. Algunos hablaban casi de la gratitud como la solución a la depresión y yo les digo a mis alumnos, cuidado, no hay teoría que pueda ser, digamos, monovariable, ni en su explicación ni en su solución de la depresión. La depresión, tanto en su explicación como en su solución, es multivariable. Hay distintos variables efectos influyendo en ella. Por lo tanto, hay que ser cautos. Pero la investigación sí ha mostrado que la gratitud tiene un efecto positivo en nuestro estado de ánimo y en la satisfacción de la vida. Les estoy compartiendo, les voy a compartir, les voy a leer la conclusión a un metaanálisis que se hizo sobre el efecto de las intervenciones de la gratitud. Esta es una revisión sistemática y un metaanálisis. Para los que están en YouTube, van a estar viendo aquí la portada de este artículo. The Effects of Gratitude Interventions, a Systematic Review and Meta-Analysis. Y por aquí tengo la traducción y se los voy a leer para que veamos qué piensan. Dice, este metaanálisis reveló que desarrollar sentimientos y realizar actos de gratitud están relacionados con un mayor sentido de gratitud y satisfacción con la vida, mejor salud mental, menos síntomas de ansiedad y depresión.
Además, el análisis cualitativo demostró otros beneficios como emociones y estados de ánimos más positivos, mayor aprecio y optimismo, comportamiento más prosocial, menos preocupación y menos dolor psicológico. Los resultados demuestran que desarrollar sentimientos y realizar actos de gratitud puede utilizarse como complemento terapéutico en el tratamiento de la ansiedad y la depresión y puede aumentar los sentimientos y emociones positivos en la población general. Es decir, en concreto, ayuda a tener mejor salud mental, ayuda a tener mayor satisfacción en la vida, ayuda a tener mejores relaciones y mayores emociones positivas y disminuye la depresión y la ansiedad. Es decir, es un antídoto contra la queja, es un antídoto ante lo que hoy hemos estado hablando. Entonces, ese es el primer antídoto que quiero proponerles, el antídoto de la gratitud. Practica la gratitud, hazlo diario y vas a ver el efecto que va a tener en ti. Vámonos al segundo antídoto. Y este es el antídoto del Getsemaní, así como estábamos hablando hace un momento de la queja trascendental, de la queja divina, ¿no? Eh, Quiero que pensemos en Jesús y decía que estaba en el Getsemaní diciendo, haz que pase este cáliz de mí, sudando sangre, o en la cruz diciendo, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Jesús también nos da la respuesta en el Getsemaní. En psicología le llamamos aceptación radical. En el estoicismo se le llama amor fati, es decir, ama tu suerte, ama la situación tal cual como es. ¿Y a qué me refiero con este antídoto del Getsemaní o de aceptación radical y amor fati? Bueno, Jesús, justo cuando está ahí pidiendo a su Padre, haz que pase este cáliz de mí, después dice, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. O estando en la cruz, después de que ha dicho, ¿por qué me has abandonado? Voltea y dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fíjense que esa actitud que él tiene es la actitud de aceptación radical. Es la actitud de esto es lo que tengo que vivir y por lo tanto yo lo acepto. Es ese Jesús que pasa de decir, no quiero este cáliz para mí, a decir, esto es lo que quieres, ¿dónde está la cruz? Yo la cargo, yo la subo a esa montaña, como diciendo, esto es lo que quieres, esto es lo que te doy, esto es lo que acepto, aquí estoy para que me crucifique. Epicteto, el gran filósofo estoico, él tenía la siguiente frase, no busques que las cosas sucedan como quieres, más bien desea que lo que sucede suceda como sucede, entonces serás feliz. Hay muchas cosas que no podemos cambiar en la vida, hay otras muchas que sí podemos cambiar en la vida y las que podemos cambiar hay que enfrentarlas. A veces podemos cambiar la trayectoria de nuestras decisiones. A veces podemos cambiar de trabajo, a veces podemos cambiar de ciudad, podemos cambiar de casa, a veces podemos cambiar la forma en cómo nosotros nos relacionamos, a veces podemos cambiar muchas cosas que nos están afectando. Y otras veces no podemos cambiar, no podemos generar cambios. La muerte de un ser querido, no hay nada que podamos hacer. Es algo que sucede y no hay marcha atrás. Una decisión que no podemos revertir y que tiene consecuencias que no se pueden cambiar. O tal vez algo que sucedió en el pasado y que nos lastima. O tal vez algo que alguien hizo y que ha dejado consecuencias permanentes en nosotros. En esas situaciones que no podemos cambiar, podemos aplicar este antídoto del Getsemaní, este amor fati de los estoicos, o esta aceptación radical, como la llamamos en psicología. Marshall Linehan ha trabajado mucho el tema de la aceptación radical con sus pacientes, pero antes de Marshall Linehan ya estaba Albert Ellis hablando de esto, y antes de Albert Ellis ya estaba el cristianismo hablando de esto, y al mismo tiempo que el cristianismo ya estaban los estoicos hablando de esto. Hay cosas que podemos cambiar y cosas que no podemos cambiar. Y aquellas que escapan de nuestro control, aquellas que escapan del cambio, podemos entonces aceptarlas. Viktor Frankl, en su extraordinario libro El hombre en busca de sentido, dice que cuando las situaciones externas no
pueden cambiar y se convierten en intolerables, todavía hay algo que podemos hacer, y eso es cambiarnos a nosotros mismos. Él escribió eso en un campo de concentración. Si él pudo hacerlo en el campo de concentración, nosotros podemos intentarlo en nuestra vida diaria. Después al último antídoto, y el último antídoto es el de la mamá de Zion. También lo llamo el clamor al Padre. Es el efecto de la oración. Es que fíjense que hay un momento en este documental de Zion en donde la mamá empieza a hacer oración por su hijo. Y déjenme les digo cuál es esa oración, porque la verdad es que me pareció una oración extraordinaria. Están las escenas pasando y luego ponen a la mamá haciendo la oración y la mamá dice lo siguiente: te pido que calles las voces que pueden mentirle y decirle lo que no puede hacer. Te pido que se convierta en una luz en la oscuridad. Te pido que vincules tu voluntad a cualquier propósito que tengas para él. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora que la señora está haciendo esta oración, yo me sentí conmovido porque me quedé pensando y dije, ¿cuándo he hecho oración así yo por mis hijos, por mis alumnos, por mis colegas, por mí mismo? Lo importante es que esta oración que ella está haciendo por su hijo tiene que ver con lo que hablábamos hace un momento del antídoto de Getsemaní, la aceptación radical o el amor fati, ¿no? Tiene que ver con no cambie su situación, no le hagas que crezcan piernas, no le hagas que toda la gente lo quiera. Ayúdale a aceptar tu voluntad, ayúdale a ignorar esas voces que le dicen que él no es lo suficientemente bueno, que él no puede hacerlo. Ayúdalo a ver que a pesar de su condición y su situación, él puede ser luz en la oscuridad. Ayúdale a ver que tú tienes un propósito para él en su vida. Entonces me quedé pensando cuando estaba desarrollando esta breve teoría de la queja que les estoy compartiendo el día de hoy. ¿Por qué es que los seres humanos hacemos oración? ¿Por qué es que a lo largo de toda la historia los seres humanos hemos hecho oración, independientemente de la cultura o la religión en la que se tenga? ¿Es solamente wishful thinking, no? ¿Es solamente una forma de pensar con deseo? ¿O es que realmente la oración tiene un efecto en nosotros? Desde la perspectiva psicológica se ha estudiado mucho la oración y se ha visto que tiene resultados mixtos. Les estoy compartiendo aquí un artículo que se llama Unpacking the Relationship Between Prayer and Anxiety, a Consideration of Prayer Types and Expectations in the United States. Sí, en español diría algo así como desempacando la relación entre la oración y la ansiedad, una consideración de los distintos tipos de oraciones y las expectativas en los Estados Unidos. Esta investigación fue publicada en el Journal of Religion and Health y es una investigación que se hizo con una muestra bastante amplia y que arrojó resultados muy interesantes. Y quiero leerles los resultados, ¿ok? Porque sé que muchos de mis colegas pues, se les entrena para tener una adversión contra la religión. En muchas facultades de psicología se habla de la religión como algo o lógico, irracional, compensaciones inconscientes, etcétera. Sé que para muchos este es un tema nuevo, inexplorado, pero tanto en Europa como en Estados Unidos y en Asia hay mucha investigación muy seria acerca del efecto de la religión en la salud mental, lo positivo, lo negativo, tratar de entender cómo funciona la religión como fenómeno psicológico y el efecto que tiene en el desarrollo psicológico. Y la verdad es que me parece un acto irracional que hayan tantos psicólogos que desdeñan la religión cuando el 80% de la población se considera religiosa. Es un fenómeno psicológico que no podemos ignorar. Hay distintos niveles de estudiarlo. Está el nivel teológico, el nivel filosófico, el nivel antropológico, el nivel psicológico. Y tal vez como psicólogo tú no tengas todavía la convicción de la existencia de una divinidad o tal vez
Tú has decidido no practicar una religión, pero eso no quiere decir que deberías de desdeñar una conducta, una práctica, una creencia, un conjunto de conductas, creencias, prácticas que el 80% de la población utiliza. Tenemos que estudiarla y comprenderla mejor. Y este artículo me gusta mucho porque justo abordan un análisis psicológico del efecto de la oración en la ansiedad y la salud mental. Y les voy a leer un poco lo que hicieron y las conclusiones a las que llegaron. Examinamos 10 tipos diferentes de tipos propósitos de oración, que dividimos en 4 subcategorías: eficacia de la oración, oración devocional intercesora, oraciones de apoyo y expectativas de oración. Y lo que encontraron fue que la eficacia de la oración, es decir, cuando la gente reza para que sucedan las cosas que ellos quieren, incrementa la ansiedad. Por favor, Dios, que me den el trabajo. Por favor, Dios, que me diga que sí la chica que me gusta. Por favor, Dios, que pueda sacar un 10 en el examen. Incrementa. Y me parece muy interesante porque mucha gente así es como hace oración. Ven a Dios como si fuera el genio de la lámpara mágica que está ahí para cumplir sus deseos. Pero Dios no está para cumplir nuestros deseos. Ese tipo de oración incrementa la ansiedad. El segundo tipo de ansiedad, de oración, la que es la oración de apoyo. Eh, la segunda es las oraciones devocionales o intercesoras. Estas son las oraciones que tienen que ver con la relación con Dios, como la forma en que la mamá de Zion rezó por él. Aquellos que buscan tener un vínculo con Dios, que buscan tener una relación con Dios, que buscan cultivar la relación con Dios. Esta es querer hacer la voluntad de Dios, básicamente. Este tipo de oraciones en la investigación mostró generar menos ansiedad, es decir, disminuye la ansiedad de las personas e incrementa el bienestar psicológico. Las personas se sienten más tranquilas, menos ansiedad y con mayor bienestar psicológico. Las oraciones de apoyo, las que son para solucionar problemas de salud o finanzas, ¿no? Por favor, que me cure de este cáncer, por favor, que pueda pagar las deudas que tengo, no suelen disminuir la ansiedad, por el contrario, incrementan la ansiedad. Y finalmente, las oraciones de expectativas. Estas son las oraciones en donde las personas aseguran que Dios les escucha y Dios les da respuestas. No es que Dios les hable y le diga, Mario, lo que tú tienes que hacer, sino que a través de la oración y a través de la vida diaria encuentran respuestas a sus interrogantes, encuentran respuestas a esas cuestiones existenciales que traen en el momento de la oración con Dios. Ellos también experimentan menos ansiedad y mayor bienestar. Y ellos lo explican, los autores explican esto porque utilizan la teoría del apego. Las personas que tienen esta oración de expectativa, esta oración, tanto la de devocional como la de expectativa, donde ellos buscan seguir la voluntad de Dios, donde buscan comunicarse con Dios, buscan desarrollar un vínculo, una relación con Dios, experimentan lo que llamamos un apego seguro desde la teoría de John Bowlby. Pero aquellos que ven a Dios como el genio de la lámpara mágica para que me cumpla mis deseos, para que me solucione mis problemas, ellos tienen un estilo de apego inseguro con Dios. No saben si sí los va o no les va a hacer el favor. Y es que Dios no funciona así. El problema no está en rezar, el problema está en cómo se reza y en qué se reza. Por eso me gustó tanto la forma en cómo lo hizo la mamá de Zion, porque es un recordatorio de que el objetivo de la oración, como decía C.S. Lewis, rezo no para cambiar la voluntad de Dios, sino para que me cambie a mí. Ese es el objetivo de la oración, cambiarlo a uno, que uno sea más como Él, que uno pueda aceptar más la voluntad de Él, que uno pueda vincularse con Él para que uno haga su voluntad y no la de uno. Por eso es que cuando hablaba del antídoto del Getsemaní, de la aceptación radical, del amor fati, hacía ese énfasis. Eso es lo que hizo Jesús también. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya.
perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando nosotros somos capaces de llegar a ese nivel de aceptación radical, de entender que Dios no trabaja para nosotros, sino que nosotros trabajamos para Él, entonces podemos transformar no solamente nuestra realidad, sino transformarnos a nosotros, parecernos más a Él. Muy bien. Vámonos pues a la recomendación, a las propuestas, la última parte de este episodio. Y traigo 3 propuestas para ustedes. La número 1, esta Navidad practica los 3 antídotos de los que hablé con ustedes, ¿ok? Este Adviento y Navidad, esta temporada, ¿no? Este diciembre, enero, todo el año, pero al menos ahorita practica los 3 antídotos: la gratitud, la aceptación radical y el clamor al Padre, la oración. Número 2, mira el documental Zion, míralo con tu familia y habla sobre cómo superar las dificultades y las 3 tipos de quejas de los que hablé el día de hoy con ustedes. No les dije, pero cuando yo terminé de ver el documental, salí de mi cuarto, cerré la puerta, me fui con mi esposa y mis hijos y les dije, quiero ver con ustedes algo que acabo de ver y quiero que lo platiquemos. A la hora que lo puse, todos en la casa se quedaron con los ojos abiertos. Tuvimos una conversación muy profunda, muy enriquecedora. Mi hijo, después de ver eso, volteó y me dijo, papá, voy a aceptar mi situación, no me voy a quejar. Si Zion puede, yo puedo. Y yo quiero decirles, si mi hijo Bosco puede, si Zion puede, ustedes también pueden, yo puedo. Vamos a intentarlo. Vean Zion con su familia, platiquen el contenido con su familia, hablen de los 3 tipos de quejas, hablen de los antídotos para que puedan superarlo. Y finalmente, quiero hacerles una invitación. Seas creyente o no seas creyente, practica el tipo de oración de la que hoy estuvimos hablando. No trates a Dios como un genio de la lámpara mágica que está ahí para cumplir tus deseos. Que no se te olvide quién trabaja para quién. Tú trabajas para Él. Él es el Padre, Él es el Señor, nosotros somos los hijos, nosotros somos los siervos. Practica la oración desde el vínculo. Practica la oración desde la relación de un hijo con su padre. Velo como un padre amoroso. Claro, como un buen padre también te corrige y a veces permite cosas para que tú aprendas y que tú modifiques la trayectoria de tu vida. Pero está ahí esperándote. Ora con él. Haz oración con él como lo hacía C.S. Lewis. No para cambiarlo a él, sino para cambiarte a ti. Pídele que se manifieste en tu vida. Pídele que te ayude a entender su voluntad. Pídele que te dé la fuerza para poder seguir su voluntad y no la tuya, como lo hizo Jesús en el Getsemaní. Pero es que cuando hacemos eso, cuando nos aproximamos a Él con esa humildad, cuando nos aproximamos a Él como quien se acerca a un Padre amoroso, obtenemos las respuestas que necesitamos. A veces son respuestas dolorosas, no son las que queremos, pero son las que necesitamos. Así que practíquenlo también, practiquen esa oración devocional, esa oración de acercamiento, esa oración contemplativa, esa oración del hijo que busca al Padre. Tal vez puede servirles leer la parábola del hijo pródigo. Es una extraordinaria parábola que nos ayuda precisamente a ver eso. El hijo pródigo, tal vez les haga un episodio después acerca de eso. Abordé esa parábola en mi libro Lucas 24, pero el hijo pródigo llega en un momento de crisis a experimentar tal humildad, a arrepentirse de su situación y a buscar a su padre. Y su padre lo que hace es abrirle los brazos y recibirlo con el amor. Tal vez lo mismo puedas experimentar tú. Yo lo he experimentado. Bien, a todos les mando un fuerte abrazo. Espero que les haya gustado este episodio. Tengo el deseo de hacer otro episodio antes de irnos a Navidad y Año Nuevo, pero no estoy seguro de que lo vaya a lograr. Así que si no lo logro, aprovecho para decirles feliz Navidad. Gracias a todos los que me apoyaron este año, escuchando el podcast, viendo los videos, compartiéndolo con las demás personas. Gracias también a los que me han mostrado su visión distinta, me han hecho llegar sus comentarios de lo que están y no están de acuerdo. A todos gracias porque de todos aprendo. Les deseo que pasen una feliz Navidad, un próspero año nuevo y los invito a que si no se han suscrito a mi canal, lo hagan
o si están escuchando el podcast en alguna plataforma de podcast, también se suscriban ahí, dejen sus calificaciones, compártanlo con más personas. Les mando un abrazo, hasta siempre.